y amén. Éxodo capítulo número 30, versículo número 11 al 16, hemos dado lectura. Leo nuevamente el verso número 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo, ¿sí? Y amados, recuerde que los capítulos, y de hecho los textos anteriores al capítulo 30, verso 11, todos ellos han sido meditados, han sido estudiados de acuerdo, ¿sí?, a este cronograma que tenemos. Ahora, para Dios tan importante era no solamente dar las ordenanzas, ¿sí?, los preceptos y mandamientos para poder levantar el tabernáculo, sino también lo que se haría dentro de él para con el pueblo. El pueblo no solamente tenía que estar apercibido de contribuir con la edificación de su casa, sino también de poderse apegar a las leyes, ¿sí?, o a las ordenanzas que Dios les habría de dar para que puedan acudir a ese templo, ¿sí?, de una manera ordenada, de una manera, diríamos así, ¿sí?, bien orientada. Este pasaje bíblico del 11 al 16 va a tratar acerca, ¿sí?, de un término que de pronto pasará algo novedoso, ¿sí? De pronto se escuche en noticias, pero el término es el término de rescate. Cuando uno, sí, asume o escucha este término, rescate, se le viene a la mente de pronto, sí, lo que es el precio que se suele dar para poder salvar a una persona secuestrada, ¿verdad? Sí, eso es por lo general lo que la gente rápidamente asocia cuando ve el término rescate. También podría asociarlo como que alguien estando en peligro, sí, de alguna manera, sí, recibe ayuda para poderle salvar la vida. También eso se lo podría entender como rescate, sí. Bueno, más allá de las situaciones que podríamos tener en nuestra mente, ¿sí?, la Escritura ha de utilizar este término, pero bajo otra connotación, bajo otro tipo de apreciación, no tanto en lo que hemos, sí, en estos dos ejemplos que hemos citado, sino bajo otra perspectiva, de la cual obviamente la vamos a desarrollar en esta noche a través del estudio de cada versículo. Ahora, dice en el verso número 11, habló también Jehová a Moisés diciendo, es decir, esta nueva ordenanza Dios la habría de incluir como tantas otras para que el pueblo la obedeciera. Verso 12, acompáñenme con la lectura. Cuando tomes, le dice ahí, el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate, dice ahí, de su persona. Aún más, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas, dice ahí, contado. Ahora bien, veamos primeramente la definición de lo que sí significa bíblicamente, sí, o bajo el contexto bíblico, lo que significa el término rescate. Sí, si trajo papel y pluma puede apuntar. Sí, yo he hecho un pequeño concepto. Dice, el rescate en sí mismo es el dinero, sí, que se otorgaba para hacer expiación por las personas. Sí, era el dinero que se daba, sí, para hacer expiación por las personas. Ahora, ahí salió otro término nuevo. ¿Cuál es el término? Expiación. Apunte, por favor, se ha traído nuevamente, ¿sí?, un papel y pluma para que tenga también un breve concepto. ¿Qué cosa es la expiación? Se habla mucho de la expiación cuando hemos visto en este caso, sí, en otros estudios del mismo libro del Éxodo con el asunto de sacrificios, pero vamos a tratar de dar una pequeña también definición para que la pueda rápidamente grabar. Ya, la expiación como definición es el acto por el cual, sí, se quita el pecado o la culpabilidad del hombre. Sí, lo repito, es el acto por el cual se quita la culpabilidad o contaminación del hombre, sí, del hombre, sí. Ahora, mi querido hermano, sí, teniendo en claro estos dos conceptos, ¿qué significaba el primero? ¿Qué significaba rescate? ¿Qué era el rescate? ¿Lo apuntó?
se da, ¿para qué? Sí, para hacer expiación por los hombres. Sí. Ahora, ¿qué significaba expiación? Es el acto por el cual se quita, sí, la culpabilidad o la contaminación del hombre. Ahora, entendemos entonces que cuando Dios pone esta nueva ley, este nuevo parámetro dentro de muchos que puso para su pueblo, Dios habría de solicitar un dinero para poder rescatar de la expiación de su pueblo, pero lo hizo de una manera muy puntual, no para todos, sino para aquellos que podían llegar a ser, dice la Escritura, contados o contabilizados como personas que pudieran ser expiadas o limpiadas. Ahora, ya mismo vamos a entrar en eso para poder tener también un conocimiento mucho más profundo de esto, pero ahorita quedémonos con estas definiciones, la definición de rescate y la definición de expiación, la definición de rescate y la definición de expiación. Creo que eso está ya completamente claro. Ahora, una vez que tenemos los conceptos, leamos por favor nuevamente el verso 12 y vamos a entender de una manera mucho más amplia a qué le va a hacer referencia a Dios con este rescate. Verso 12: cuando tomes, dice ahí, el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta, dice ahí, de ellos. Ahora, ¿qué es lo que está ordenando Dios a Moisés? De alguna manera Dios le está dando la aprobación para que se haga un censo, la cuenta de ellos. Mi querido hermano, Dios le había dicho a Moisés por medio de este mandamiento, que se haga un censo de todos los israelitas para poder estimar cuántas personas, y de hecho valía la pena, porque recuerde que habían salido ¿de dónde? De Egipto, y salieron mezclados, tanto propios como extraños, salieron mezclados no solamente los judíos, sino también esclavos de otras naciones que eran tratados igual que ellos, y que muchos en la liberación también se unieron al gran éxodo, a la gran salida de la esclavitud. Ahora, una vez que Dios le dice, mira, tienes que contar a todos los judíos, en el verso número 12 dice, una vez que los cuentes, cada uno, verso 12 en la parte media, cada uno dará a Jehová el rescate, dice ahí, de su persona. Es decir, que cada quien era responsable de dar justamente ese dinero de una manera personal. Yo no sé si usted, bueno, de hecho en la actualidad se maneja mucho las tarjetas, ¿verdad? Sean estas de crédito o de débito. Por lo general, cuando usted le otorga una tarjeta, usted sí ha sido un poquito juicioso al poder manipularla, al poder verla, suelen tener un pequeño mensaje dentro de ellas. Y uno de esos mensajes, por lo general, suele decir, este documento es intransferible. Es decir, que no lo puede usar otra persona que no sea usted. ¿Amén? Un documento intransferible, como la licencia, por ejemplo, como la cédula. La cédula usted se la puede coger cualquiera de la casa, pero la cédula es un documento exclusivo, es personal. El rescate tenía que ser adoptado de manera personal por cada uno de los del pueblo de Dios. Primer punto, había que pagar un rescate. Segundo, había que tener, en este caso, esa obligación de manera personal. Nadie podía pagar, en este caso, o nadie podría asumir el rescate de los demás. Cada uno tenía que pagar su propio rescate. Versículo número 12. Dice el Señor, cuando los cuentes, di para que no haya, ¿cuál era la sanción si no se lo hacía? Para que no haya mortandad cuando lo hayas, dice ahí, contado. Y esa era la contraparte de esta, diríamos, de esta nueva imposición. El que no lo hacía corría el riesgo de que Dios lo castigara con la muerte. Ahora, mi querido hermano, yo sé que esta liturgia de culto que Dios implementó, para algunos de pronto fue bien recibida, para otros fue de
pronto sí algo exagerado, pero algo es seguro. Todo lo que Dios destinaba para su pueblo o le solicitaba al pueblo era necesario, porque recuerde que también hemos leído ya en el libro de Hebreos varias veces, todo esto era sombra de lo que habría de venir, es decir, era simplemente algo que habría de reflejar posteriormente a Cristo Jesús. Sí, este mandamiento fue tan rígido, fue tan, diríamos así, exigente, que aún el mismo Jesús tuvo que cumplirlo. ¿Sí? Aún en los tiempos, sí, en este caso del Nuevo Testamento, esta demanda también sí era exigida. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Mateo y veamos si esta misma demanda donde Jesús, sí, mi querido hermano, también se sujetó, como él bien lo supo manifestar en otras oportunidades, que él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Mateo capítulo número 17. Acompáñenme por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo número 17. Y aquí tenemos, por este texto bíblico, tenemos un ingrediente adicional que nos va a ayudar también a entender en qué consistía este asunto del rescate. ¿Ya lo encontró? Mateo 17, verso número 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban, dice ahí, ¿qué cosa cobraban ellos? Las 2 dracmas. Sí, ya mismo vamos a ver estos términos, ¿sí? Como si llegaron a ellos los que cobraran los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro, amén, no paga los 2 dracmas. Ahora, ¿qué cosa era el dracma en aquel entonces? Era una moneda, pero una moneda que circulaba dentro del templo. De hecho, sí, los denarios, que era la moneda romana, se las canjeaba para poder obtener los dracmas. ¿Sí? Si alguien quería pagar el tributo dentro del tabernáculo, y esto es algo también adicional de manera histórica, este impuesto se lo pagaba una vez cada año. Sí, una vez al año, sí, el tabernáculo recibía de parte de los judíos que estaban entre la edad de 20 años para arriba, es decir, de 20 años en adelante, era la imposición de pagar este tributo. Es decir, personas que por su edad ya podían generar su propio ingreso. ¿Sí? Estos 2 dracmas, ¿sí?, era la moneda en sí, o el precio, porque en el Antiguo Testamento la moneda obviamente con el pasar de los años fue cambiando. Si usted no me deja mentir, por ejemplo, en nuestro propio país, antes no se manejaba, ahora se maneja el dólar, pero antes no, antes se manejaba el sucre. Y usted sabrá que del sucre al dólar había una tremenda diferencia en cuanto al intercambio, ¿verdad? ¿Cuánto llegó a costar, mi querido hermano, en este caso $1 cuando se manejaba el sucre? ¿Cuál fue el máximo valor que llegó a ganar? 25,000 sucres. Sí, 25,000 sucres. Sí, cuando Dios establece el precio del rescate, era de medio ciclo. De hecho, la moneda ya dejó de llamarse ciclo en los tiempos de Moisés, y posteriormente con el Imperio Romano, sí, se cambió en este caso a la moneda del del denario, y dentro del tabernáculo el dracma. Sí, obviamente tipos de monedas que tuvieron su validez y su valor, sí, en su debido momento. En los denarios eran monedas de plata. Ahora, en tiempos modernos, ¿cuánto costaría el impuesto que Dios puso para su pueblo en aquel entonces? Si lo quiero pasar a moneda actual, sí, y en una especie de símbolo monetario, cada judío tenía que pagar 16 centavos de dólar. Sí, a nuestro tiempo. 16 centavos de dólar. Sí, ya haciendo todas las conversiones. No me voy a meter mucho en eso para de pronto no confundir, pero cada judío tenía que pagar un equivalente en los tiempos de Moisés de 16 centavos de dólar, que era lo que representaba el medio ciclo. Ahora, algo importante, sí, a manera de historia, dentro del templo había monedas especiales. Una moneda, por ejemplo, si yo estaba tratando ahí de averiguar, ¿sí?, una monedita,
¿sí? Se la conocía también como el equivalente, ¿sí?, de didracma. Es decir, que el didracma, con D empieza, didracma, ¿sí?, tenía el costo de 2 dracmas. De 2 dracmas. Y había otra monedita, que eso está en el versículo, acompáñenme por favor al verso número 27 de Mateo, el que estamos leyendo, ¿sí?, del capítulo 17, pero el verso 27. Jesús le dijo a Pedro que vaya, saque un pez del agua, ¿sí?, y que le abra la boca, y que ahí iba a encontrar una moneda también para poder pagar el impuesto. Dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómale, y al abrirle la boca hallarás en la boca del pez, ¿qué cosa? Un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ese estatero valía 4 dracmas, una sola moneda, ¿sí?, pero era pequeña, por eso podía estar en la boca de un pez, ¿sí? Bueno, monedas, simbologías, equivalencias, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en eso, pero tenemos ya, ¿sí?, una referencia bíblica en el Nuevo Testamento. Jesús también tuvo que pagar el impuesto, ¿sí?, del templo. Amén. Sí, para nosotros poder, diríamos así, ver la importancia del requisito tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sí, volvamos por favor al libro del Éxodo, capítulo número 30. Ahora, versículo número 12 terminaba diciendo: cuando los cuentes, ¿sí?, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Ahora, decíamos con la definición del término de rescate, que es el dinero que se daba para hacer expiación, decíamos, entre los hombres. Ahora, el dinero que Dios pedía, los 16 centavos, no limpiaban los pecados. Si bien es cierto la expiación, ¿sí?, a manera de definición, ¿qué significaba? ¿Para qué servía? ¿Qué significa tener expiación? Quita la culpabilidad, ¿sí?, o la contaminación del hombre. Pero usted y yo sabemos por la palabra que el único sacrificio que quitaba la culpabilidad del hombre no era la moneda, no era el dinero, sino el derramamiento de la sangre. Recuerde, acompáñeme rápidamente a Levíticos 17, verso número 11. ¿Sí? Porque si así hubiera sido, entonces Jesús hubiera venido, hubiera traído un saco de dinero y dijo: toma, aquí está, por el pecado de todo el mundo, y tiraba todas las monedas, ¿verdad? Ya está, el pueblo está limpio. Pero no fue así. Dios quería enseñar algo diferente con este impuesto. Levíticos 17:11, ¿qué dice? ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo, hablando Dios, si yo la he dado, si o la he provisto para hacer, y aparece el término, expiación, limpieza de la contaminación o la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Sí, la he dado para hacer expiación. ¿Sobre dónde? Sobre el altar. Dice aquí, ¿por qué cosa? Por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la limpieza. O sea que la sangre era el ingrediente, por así decirlo, especial que Dios usaba, ¿sí?, para poder aceptar, ¿sí?, del hombre la inocencia. Pero había igual un sacrificio que hacer, ¿sí? ¿Sí? En este caso, dar en la ley de culto antigua, dar un animalito como sacrificio. Bueno, gracias a Dios ahora tenemos, ¿sí?, al Cordero que quita, ¿sí?, el pecado del mundo, ¿sí?, al Hijo de Dios. Ahora bien, si esta moneda o este impuesto, si bien es cierto, el Señor nuevamente hace referencia de que habría de servir para la expiación, quisiera argumentar algo adicional. Esta moneda se la usaba, ¿sí?, para honrar a Dios con el mandamiento, pero su destino no era propiamente, ¿sí?, para la limpieza del hombre, sino para el uso dentro del tabernáculo. Y eso lo dice el mismo texto. Veamos, corroboremos por favor, sí, lo dicho.
Mira, sí, simplemente leo un poco más adelante. Dice en el versículo número 16 del libro de Éxodo, capítulo 30. Me adelanto un poquito. Éxodo capítulo 30, pero verso 16. Ahí está el destino, ¿sí?, de esa monedita que el Señor pedía, de ese rescate. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás. Eso ya no se derramaba en el altar, no se lo usaba en el altar, ¿verdad? No se lo derretía de pronto como para decir que suba la evaporación del metal. No, se lo daba ¿para qué? Para el servicio del tabernáculo de reunión. ¿Sí? ¿Cuál era el fin de esto? Para que el dinero pueda servir, para ser usado dentro del tabernáculo. Es decir, para poder con este dinero saciar cualquier necesidad que demandara la propia casa del Señor. Amén. Bueno, las cosas cuando son nuevas diríamos que se mantienen intactas, pero cuando comienzan a usarse por su uso mismo, comienzan a necesitarse, o a demandar mantenimiento. Amén. Sí, y todo esto demandaba gastos. Este impuesto Dios lo pidió, lo solicitó de su pueblo con el único propósito, ¿para qué? Para que el pueblo pueda sustentar, en este caso, entre otras cosas más, sí, su casa. Ahora bien, si retrocedo brevemente, al texto que continúa del verso número 12, es decir, el verso 13, Éxodo 30, verso 13, nos dice: esto dará, hablando de ese impuesto, de ese rescate, esto dará todo aquel que sea contado o contabilizado. Sí, todo aquel que sea contado lo dará. ¿Cuánto habría de dar? Dice ahí, medio ciclo, conforme, dice ahí, al ciclo, o a la moneda del santuario. Amén. Sí, y esto es importante. Dios no habría de aceptar una moneda que no sea que aquella que el propio tabernáculo habría de imponer. Amén. Sí. Versículo número 13. Conforme al ciclo del santuario. El ciclo en sí mismo, ¿cuánto pesaba? El ciclo es de 20, dice ahí, geras, de 20 geras. Ahora, ¿qué cosa es una gera? ¿Sigue siendo una moneda? No, más bien era una medida de peso. Si nosotros utilizamos una medida de peso, que es la libra, hay otros que utilizan el gramo como medida de peso, dependiendo, en este caso, qué es lo que se quiera pesar. Usted, diría por costumbre, pide por libra, pero por lo general en ámbitos ya profesionales se utiliza el gramo o el kilo. Cuando usted va a la carnicería pide una libra de carne, pero cuando usted vaya al supermercado, ¿cuánto le cobran? ¿Por libra? Por kilo. Cuando usted compra en una tienda puede poner de pronto una libra de azúcar, pero cuando usted va a una ferretería, ¿por cuánto le venden el cemento? Y cuando hablamos ya de sacos completos, por quintal. Mire, cada diríamos cada institución maneja su propia forma de medir las cosas. Cuando usted compra hierro, ¿por cómo lo compra? ¿Por libra? Por quintales, ¿verdad? Ahora bien, Dios había establecido la gera, la cual dice la Escritura en el versículo número 13, el ciclo es de 20 geras. Ahora, ¿cuánto era una gera? Era una veinteava parte del ciclo. Una veinteava parte del ciclo. Simplemente le doy la referencia. Una veinteava parte, como que si coge la moneda y le divide en 20 pedacitos. De esos 20 pedacitos, un pedacito era una gera. Así lo podríamos estimar. Era una gera. Dice aquí el Señor, el ciclo es de 20 geras. Ahora, si era medio ciclo, ¿cuántas geras tenía que pagar? 10. Ya no era una veinteava parte, sino eran 10 de las 20 partes, la mitad. Ahora, ¿cuánto representaba eso? En ese entonces, en tiempos modernos decíamos que era 16 centavos. En ese entonces era cerca de 60 centavos. En aquel tiempo. Versículo número 13. El ciclo es de 20 geras.
la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Ahora, aquí habría que hacer un pequeño paréntesis. Este impuesto, como lo determina el texto, rescate era obligatorio y nada tenía que ver con las ofrendas adicionales que Dios habría de demandar a su pueblo, si para las diferentes, diríamos así, obligaciones o contribuciones para poder llevar a cabo todo el régimen de lo que era tanto el tabernáculo como del culto en sí. Esto era algo muy aparte, porque habría de ser considerado como rescate, sí, por expiación, en este caso del pueblo. Era un impuesto obligatorio, sí, para todo aquel que quedaba sin registrado de 20 años para arriba. Mi amado hermano, usted sabe bien que a gusto o disgusto usted recibe de pronto dentro de la tarifa, por ejemplo, si de la luz, recibe también otro tipo de impuestos, que yo creo que ahorita en la ley lo están tratando de reformar para mandarlo a una factura diferente, pero bueno, sí, pero usted es de alguna manera afectado, quiera o no, con impuestos, por ejemplo, de recolección de basura dentro de la planilla de la energía eléctrica, ¿verdad? Sí, quiera o no quiera, igual viene. Sí, viene cobrado, sí, viene facturado, perdón, sí, y usted lo tiene que pagar. Si no paga, igual, sí, si quiere pagar la luz, pero no paga ese otro impuesto, igual la luz la energía se la quitan igual. Versículo número 13, el ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Verso 14, ¿qué nos dice el Señor? Todo el que sea contado, y ahí viene un nuevo parámetro, de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. A diferencia de nosotros, que la mayoría de edad la establecemos a partir de los 18 años, la mayoría de edad para el pueblo era así de 20 años arriba, ¿sí? De 20 para arriba. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Verso número 15. Y este versículo va a hablar acerca de lo que es la igualdad, sí, de precio o la igualdad de rescate, tanto para los, en este caso, pudientes, como para los más humildes. Versículo 15. Léalo, por favor. Dice, cuando dieren la ofrenda para hacer expiación por vuestras personas. Pero ¿cuál era la demanda en sí? Ni el pobre dará, sí, en este caso, menos de lo establecido, ni tampoco lo hará el rico, sí, no dará más. ¿Por qué? Porque Dios quería, mi amado hermano, que el rescate sea un valor, diríamos así, que representara idoneidad entre todo el pueblo, porque para Dios, así lo quiero ver, todos tenemos el mismo valor. Sí, cuando se habla de limpieza, de expiación, sí, cuando se habla de remisión de pecados, para Dios, mi querido hermano, puede acercarse el criminal más avesado, como de pronto el ejecutivo, sí, y los dos venir a Cristo, y el mismo precio que pagó Cristo en la cruz sirve tanto como para el uno como para el otro. Amén. Aquí no podríamos decir, a mí con una gota me limpia, Señor, de pecado, y a ese 1 litro. Sí, porque es sumamente pecador, ¿no? La misma gota que me limpia a mí, lo limpia también a él. Amén. ¿Por qué? En Hechos, sí, en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 10, hay algo que manifestó el apóstol Pedro. Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 10, acompáñenme por favor. Libro de Hechos de los Apóstoles, luego de los Evangelios, en el capítulo número 10. Pedro tuvo una experiencia personal. ¿Ya lo tiene?
Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34, verso 34 al 35. Bueno, para los que han leído la historia, sí, Pedro, sí, fue enviado a llamar por un griego, sí, por alguien, digamos, por un gentil, como se solía decir en el Nuevo Testamento, sí, en la iglesia primitiva, por un gentil, es decir, una persona no judía, para que se le predicara del evangelio, sí. Para Pedro eso, la verdad, no era admisible, porque él estimaba que el evangelio solamente debería de ser dado para los judíos, sí, pero Dios le dio una lección. Y mire en qué concluyó Pedro. Verso número 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción, sí, o lo que es lo mismo, diferencia de personas, sino que en toda nación se agrada. ¿De quién se agrada? ¿De qué? Dice ahí, del que le teme y hace justicia. El rescate habría de ser un valor, sí, simbólico por cierto, sí, pero para todo el pueblo el mismo precio, sí, ni para que el rico dé más de lo que Dios había exigido, sí, ni menos de lo que había exigido, igual el pobre, sí, ambos tenían el mismo valor para su Dios. Amén. Y eso, mi amado hermano, recuerde, si de acuerdo a lo que hemos leído en Hechos, Dios no hace acepción, sí, de personas. Tanto valor tiene la alma del rico como el alma del pobre. Para Dios el precio es el mismo. Amén. Mucha gente se minimiza delante, sí, de los hombres y también delante de Dios. Piensan que no valen absolutamente nada, o porque los hombres le han metido en la cabeza de que tú no sirves para nada. Pero déjame decirte que para Dios tú vales lo mismo que cualquier ser humano. Amén. Porque con la misma sangre que limpió, así como lo mencioné hace un momento, al delincuente más avesado, también lo puede limpiar al presidente y también te puede limpiar a ti. Amén. El precio es el mismo para Dios. Versículo número 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siglo. ¿Sí? Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación, dice ahí, por vuestras personas, no por vuestras almas, por vuestras personas, ¿sí? Acompáñenme por favor, si veamos un texto de referencia dentro del mismo, ¿sí?, Antiguo Testamento, pero más adelante, en Éxodo capítulo 38, Éxodo capítulo número 38. Libro del Éxodo, capítulo 38, unos capítulos más adelante. Versículo 24 al 25, al 26, al 26. Éxodo 38, verso 24 al 26. ¿Ya lo tienen? Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro, dice ahí, ¿de qué fue el oro en el tabernáculo? Fue el oro de la ofrenda. Ahora yo pregunto, ¿de dónde sacó tanto oro el pueblo? Tanta plata, porque cuando Dios pidió, recuerde, sí, para el templo pidió, ¿a quién le pidió? Al pueblo. Ahora, ¿de dónde sacó el pueblo todo tanto, sí, tanta riqueza? A ver, una pregunta, ¿sí sabe la respuesta? ¿De dónde sacó tanto dinero, tantas alhajas? ¿De dónde sacaron todo esto? ¿Ah? De Egipto. Recuerde que cuando el pueblo ya estaba a la víspera de salir, los egipcios los botaron, y no solamente que los botaron por las plagas, la última plaga que fue la plaga de la muerte de los primogénitos, sino que cuando los iban a botar le dijeron: no se vayan, sí, con las manos vacías, lleven oro, lleven plata, pero váyanse de aquí. Sí, de alguna manera tratando de compensar todo lo que le habían hecho sufrir, sí, a esa nación.
quiere corroborarlo, pero no pierda, no pierda por favor, el texto de Éxodo 38. Vayamos, unos capítulos más atrás. Veamos por favor, en el mismo libro de Éxodo, capítulo número 12. Éxodo capítulo 12, versículo 35. ¿Se lo tiene? Y 36. Y apunte esa referencia para que no se olvide. Recuerde que los que salieron fueron casi 1.000.000 de personas. ¿Sí? E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. ¿Qué cosa pidieron? Pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová, ¿qué hizo? Dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así, ¿qué pasó ahora? Despojaron ¿a quiénes? A los egipcios. Amén. Y de esa manera el pueblo pudo llegar a obtener todo cuanto necesitaban, porque a la verdad el pueblo ¿cuántos años había trabajado de gratis en Egipto? ¿Cuántos años? 430 años exactamente. Amén. 430 años. Ya ese número también ya lo hemos estudiado. Bien, pasemos, recuerden, estamos en Éxodo capítulo 38, terminemos de leer. Éxodo capítulo 38, versículo 24 al 26. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario, según la moneda o la medida del santuario. Verso 25. Y la plata, recuerde que mandó el Señor a pedir, ¿cuánto mandó a cobrar por el rescate? ¿Cuánto? Medio ciclo, ¿verdad? Ya lo leímos, ¿verdad? En Éxodo capítulo 30. Y la plata de los empadronados, eso significa que se hizo un censo. Y la plata de los empadronados de la congregación, mire cuánto llegaron a reunir. ¿Cuánto fue? Fue de 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Verso 26. Medio ciclo, no dicen los muchachos, ¿cuánto hay por cabeza? ¿Verdad? Dice medio ciclo por cabeza, según el ciclo, vuelvo y repito, según el ciclo del santuario. Miren cómo la Biblia trilla en esto. El ciclo del santuario es que Dios no podía recibir una moneda que no fuese de su propio templo, porque de su propio, diríamos así, templo, de su propio tabernáculo, debería de salir la redención del pueblo. Así tal cual como Cristo debió salir del tabernáculo celestial para poder venir a pagar el rescate de nuestras almas. Amén. Él es el precio, que Dios cobró de nosotros, pero no porque nosotros le hubiéramos dado, sino porque Él mismo tuvo que darse a sí mismo para podernos limpiar o redimir o expiar. Dice la Escritura en el verso 26, medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de 20 años arriba, que fueron, dice ahí, ¿cuántos? 603.550, es decir, los contados de 20 años para arriba. Esto dejando afuera los menores de 20 años, y que debió haber sido una gran cantidad de personas. Recuerden que a veces en una familia hay más niños que adultos, ¿verdad? En una familia pueden haber 2 adultos, ¿y cuántos hijos pueden haber? Y miren que los hebreos eran muy, diríamos así, extensos en su familia. Y el pueblo se había multiplicado en gran manera.
Mis santos hermanos, esa imposición, sí, fue pues dada por Dios al pueblo, y el pueblo así lo hizo. Versículo, volvamos por favor a Éxodo capítulo número 30. Verso número 16. Y tomarás, ¿sí? Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones. Ahora, ¿qué harían con ese dinero? ¿Qué dice la Biblia? Léalo por favor. Y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial. Sí, cuando hablamos de este nuevo, sí, de esta palabra memorial, será de recordatorio, sí, para el pueblo. Será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová. Dios quería, si bien es cierto, sí, habían celebraciones oportunas, anuales, donde el pueblo recordaba la salida de Egipto, y esa fiesta era la fiesta de la Pascua. Sí, Dios aparte, sí, esa fiesta se la celebraba en casa. Dios también quería que el pueblo recordara esta fiesta, esta festividad, este rescate, pero en el tabernáculo. Amén, porque era ahí donde el pueblo tenía que llevar, sí, su rescate, no en otro lugar. Y eso también nos da un principio bíblico, mi querido hermano. Sí, que las ofrendas no se las debe de ir a buscar a la casa. Sí, y usted tampoco no le puede dar un uso, sí, en este caso, sí, de manera personal, sí, en algo que usted quiera hacerlo. Sí, las ofrendas deben de ser llevadas, sí, al tabernáculo, y del tabernáculo, sí, la administración para el servicio de la obra. Sí, ¿dónde estaría una referencia bíblica que podría, sí, en este caso corroborar lo dicho? Acompáñeme por favor al libro de Malaquías, sí, y veamos esta referencia. El último libro del Antiguo Testamento. Libro de Malaquías. En el capítulo número 3. Muchos suelen decir, bueno hermano, a mí no me gusta dar las ofrendas o los diezmos en la iglesia, y yo por eso agarro el dinero, sí, y veo a alguien debajo de un puente y ahí le dejo algo, y ya está, ya cumplí con Dios. Bueno, hágalo, pero con su dinero, pero no con el dinero del Señor, ¿sí? Malaquías capítulo número 3, verso número 10. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, traed, ¿sí? Póngale su texto, ¿no? Traed todos, ¿qué cosa? Léalo por favor. ¿Sí? ¿A dónde? Al alfolí, que no era otra cosa más, mi querido hermano, sino un depositario donde en el tabernáculo se receptaban las ofrendas, ¿sí? Había lugares especiales dentro del tabernáculo donde el pueblo sí traía sus diezmos y sus ofrendas para, sí, el servicio del tabernáculo. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento, ¿en dónde? En mi casa. Y que dice el Señor, probadme ahora en esto. Sí, es decir, háganlo y verán que si yo bendeciré al que lo hiciere. No quiero adentrarme mucho en esto, no es hoy parte del estudio, pero sí había un lugar donde tenía que llevarse el rescate. El rescate no se lo podía salir a buscar a la casa, sí, de aquel que había sido censado. El censado tenía que ir al tabernáculo y ahí depositar el precio que Dios lo había establecido. Sí, recuerde que hasta en esto Dios estableció un orden. No era donde a la gente se le imaginaba dar, sino donde Dios había hecho habitar su nombre. Amén. Por eso es que se suele decir que cada creyente sí debe de dar su ofrenda y su diezmo en el lugar donde Dios lo ha puesto, para que ahí, sí, en este caso se alimente, para que ahí se edifique su vida. Si alguien, sí, diferente a su iglesia le está demandando ofrenda y sobre todo el diezmo, mi querido hermano, usted está cometiendo un desorden. No digo un pecado, un desorden.
Amén. Sí, mucha gente, sobre todo en programas de televisión, en programas de radio, suelen hasta pedir los diezmos, como que si los medios de comunicación son lugares donde la gente pueda dar su diezmo. No, usted puede ayudar con una ofrenda especial para ello, pero su diezmo y la ofrenda del Señor debe de ir a la casa del Señor. Amén. Yo también ofrendo, sí, a lugares o entidades como estas, pero sí, los diezmos son donde yo me congrego, donde yo me alimento. Véalo de esta manera. Si usted, ¿cuántos tienen hogares acá? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Todos tenemos un hogar. ¿Cuántos somos padres de familia? Pregunto, cuando usted cobra, ¿dónde lleva, sí, su canasta familiar? ¿A la casa del vecino o a su casa? ¿Verdad? ¿A la casa del pastor o a su casa? A su casa, ¿verdad? El día que usted llegue, lo vea a su esposa cargadito de pronto del comisariato y va por la esquina y su esposa sonriente le abre la puerta, pero sorpresa, usted coge toda la funda y va a la casa de la vecina y ahí se la deja y llega vacío a la casa. ¿Verdad? Cuando lo confronte a su esposa, luego me cuenta qué le pasó. ¿Verdad? Le va a hacer el problema. Sí, usted diga, pero mire que al lado no tiene. Bueno, primero provea su casa y de lo suyo, ya en la expansión, en la bendición que Dios le da, entonces vaya, haga una canasta suya y aparte, pero primero provea a su casa. Amén. Porque los que no proveen para su casa dicen que es como que se hubieran negado la fe. Amén. Igual sucede, sí, en la casa del Señor. Amén. Primero, sí, hay que hacerlo, sí, conforme al orden que Dios ha establecido. Ahora, dice el Señor en el verso 16, para concluir: tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio. Ahora me encanta esto, porque el dinero que ingresa a la iglesia tiene que ser ¿para quién? ¿Para el pastor? No. Gracias a Dios mi carro sigue siendo el mismo carrito destartalado que tengo. Sí, ni las llantas las he cambiado, ahí tienen los mismos zapatos. Ya tienen más para 4 años sus zapatitas. Y el Señor todavía las mantiene, dicen ahí, con carne, las mantiene con caucho. ¿Sí? Mi amado hermano, sí, el dinero habría de ser utilizado para el servicio. Amén. ¿De dónde? Del tabernáculo, de su casa. Sí, tabernáculo de reunión. Ahora, ¿qué fin se le daba? Obviamente, si vamos a Malaquías, ¿qué decía que era? ¿Para qué servía el dinero que llevaba la gente? Para que haya alimento, es decir, provisión en su casa. Amén. Verso número 16. Y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial, por recordatorio a los hijos de Israel delante de mí, es decir, delante de mi presencia, delante de Jehová, para hacer expiaciones. No dice, vuelvo y repito, alma, sino hacer expiación por vuestras personas. Sí, mi amado, con este parámetro, sí, Dios habría nuevamente de dejar remarcada su labor, sí, de, en este caso, de manifestación de poder, al ver salvado al pueblo, sí, de la esclavitud de Egipto. Y de hecho, el pueblo dio aún, mi amado hermano, de todo lo que él ya Dios le había provisto de antemano. Amén. El pueblo no daba de lo que no tenía. El pueblo daba, mi amado hermano, de lo que tenía. Usted se acuerda de, en este caso, el encuentro, bueno, no necesariamente fue Jesús con la viuda, pero sí él pudo ver cómo la viuda llevaba al templo. ¿Cuántas moneditas llevaba? Sus 2 blanquitas, sí, que era otra forma de decir, sí, que llevaba sus 2 dracmas. Sí, ¿qué hizo el Señor? Se lo negó, dijo, no, tú eres tan pobre que no, mejor cógelo, llévatelo, sí, y termina de comer y de morirte de una vez. No, ¿qué dijo el Señor con esta mujer? ¿Qué le dijo? Que ella daba, ¿qué cosa? Todo lo que tenía. Miren, este impuesto era tan a rajatabla, como se suele decir, era tan estricto que aún si el hombre o la mujer más miserable tenía, sí, mi amado hermano, la obligación. Y cuando hablo de miserable hablo de pobreza, sí, económica, sí, igual tenía que cumplir con esta situación. De esa manera, mi querido hermano, el rescate que Dios había establecido era de suma importancia, que no había pretexto para no hacerlo. Y de alguna manera Dios le estaba enseñando a su pueblo
a ser un pueblo liberal a la hora de otorgar, en este caso, sí, la ofrenda para el tabernáculo. Mucha gente suele ser tan, sí, ora por todo, que el Señor lo liberte en la finanza, pero nunca ora para que el Señor les liberte el codo. ¿Sí? Quieren que liberte al marido, que liberte al jefe porque lo está acosando, lo está atosigando, que liberte a la suegra porque la encadene, no sé, pero todo por todo ora. Pero a la hora, sí, a la hora de ser liberada, en el momento de poder dar, hermano, mucha gente sí tiene un problema en esto. Sí, lo hablo por experiencia propia, sí, como usted me ha escuchado en testimonios anteriores, sí. Yo antes sí diezmaba por tiempo, qué diezmo ni qué diezmo, me sacaba la suma de lo que debía, sí, y obviamente el ingreso nunca cuadraba, sí, sumaba, restaba y veía todo en rojo, de, uy, este mes no diezmo. Así de sencillo hacía yo, sí, era fácil para mí, sí, ¿cuánto hay? Si sobra, va, si no sobra, se fregó el Señor, dije yo. Mi amado hermano, y eso a mí me causó, sí, un empobrecimiento extremo. Sí, no digo que Dios es un mercader. Aquí no hablamos, y usted sabe muy bien, que nuestra teología, sí, no es darle énfasis al dinero. Sí, pero cuando el tema sale, tampoco no es que me lo paso. Igual hago el pare y doy las aplicaciones espirituales pertinentes, mi querido hermano, porque mucho pueblo, sí, se priva de la bendición del Señor porque es mezquino con su Dios. Amén. Y la Biblia sí nos demanda a no ser mezquinos con Dios. Todo aquel que se muestra mezquinamente, Dios en su palabra ha determinado que será tratado afrentosamente. Sí, y en ese sentido, mi querido hermano, si usted es egoísta con Dios, mi querido hermano, si no se queje con una vida limitada, no le digo de riqueza o de holgura, no, con el sustento. La Biblia dice que estemos contentos con esto, con sustento y abrigo. El resto, sí, no es, mi amado hermano, de mayor trascendencia, pero si Dios quiere darte algo más, pues bienvenido sea. Amén. Pero el pueblo del Señor es un pueblo que sabe reconocer, sí, que cuando le da a su Dios lo hace, como lo dice la Biblia, no por tristeza, ni mucho menos por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Sí, dicho esto, mis santos hermanos, sí, espero que en esta noche Dios también te haya podido hablar a través de Éxodo capítulo 30, verso 11 al 16. Amén. Y si el Señor te ha hablado, dale una fuerte ofrenda de aplauso.